estamos aquí con Oliver Villa González, médico de la Universidad Católica del Norte. Hoy día vamos a hablar de intoxicación de urgencia en niños, obviamente un tema súper importante que es tratado pero poco tratado. Hola Oliver, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias. Oye Oliver, cuéntanos un poco qué son las intoxicaciones. Mira, a grandes rasgos una intoxicación corresponde a un conjunto de signos y síntomas que se generan en un paciente producto de la exposición a algún agente tóxico que puede ser por distintas vías, ¿ya? Por lo menos en la población pediátrica, lejos lo más común es la vía oral, ¿ya? Que ingerir algún químico, pero también puede ser por vía cutánea o por vía inhalada también. Ahí va a depender del tipo de químico. Ya, súper. Oye, cuéntanos, ¿cuáles son los síntomas principales de las intoxicaciones para que los padres y los cuidadores de los niños estén atentos a este tipo de circunstancias? Mira, con respecto a los tipos de síntomas, podríamos como separarlos en distintas clasificaciones según el órgano o el sistema que van a afectar. Por ejemplo, hay ciertos medicamentos que pueden generar repercusiones, por ejemplo, a nivel circulatorio o cardíaco, sobre todo algunos medicamentos. Lo más común son los síntomas digestivos, dolor abdominal, vómitos, diarrea en algunos casos, que eso ya es asociado a, como transversal a la mayoría de los químicos que pueden generar este tipo de síntomas. Tenemos también, por ejemplo, síntomas respiratorios en el caso de las intoxicaciones por aspiración, ya sea de gases, de humo o algún otro elemento tóxico. Y ya podemos tener también manifestaciones cutáneas, como te digo, en el caso del contacto directo, u otras, por ejemplo, ya más específicas, por ejemplo, asociado a algún fármaco, por ejemplo, paracetamol, que va a ir a atacar directamente lo que es el hígado. Entonces, como tú ves, el espectro de síntomas es bastante amplio y de ahí lo importante de la prevención de estos accidentes, porque finalmente, aparte de todos estos síntomas descritos, ya puede llevar a complicaciones más graves, incluso la muerte, dependiendo del químico. Oye, ¿qué tenemos que hacer como padres o como cuidadores frente a una situación de intoxicación? Mira, yo creo que en el papel de padre o de cuidador de alguien que está a cargo de un niño, es importante tener en cuenta cuáles son las intoxicaciones más frecuentes para saber con qué cosas tenemos que prestar más atención. Por ejemplo, como te mencionaba, por lejos, la causa más frecuente de intoxicación, en niños por lo menos, es la ingesta de fármacos o de productos de limpieza, ¿ya? Entonces, si tú como padre o cuidador te ves enfrentado a esa situación, hay algunos pasos a seguir que debemos cumplir para prevenir que esto siga empeorando. Primero que todo, identificar cuál es el agente causal, con qué encontramos al niño. Si es algo, no sé, muy tóxico, por ejemplo, algún corrosivo, soda cáustica, que igual puede ser grave, o si está ingiriendo algún medicamento, retirarle obviamente la tira de los medicamentos que esté, contar cuántos medicamentos faltan en la tira, eso es muy importante para más o menos estimar o aproximar cuánto puede haber sido la cantidad ingerida, ¿ya? Obviamente tratar de limpiar al menor, en el caso de tratarse de productos químicos, tratar de limpiarlo, retirar todos los restos que estén en la boca, en la piel, ya para que no sigan ejerciendo su efecto y no empeore obviamente la intoxicación. Oye, obviamente el cuidado que tenemos que tener los padres y los cuidadores de los niños, la mejor recomendación que nos podemos dar como canal y tú como médico para los cuidadores y los padres. Mira, así como a nivel de recomendación general, voy a hablar un poco basado en la estadística, que como te digo, los productos que más se involucran en este tipo de accidentes son por lejos los medicamentos y los productos de limpieza, que habitualmente ambos, el hecho de que se produzca una intoxicación es porque ambos están mal almacenados. Es por lejos la causa más frecuente. Entonces, es responsabilidad de nosotros, los adultos, poder evitar eso almacenando estos productos en el lugar que corresponden. Por ejemplo, el tema de los medicamentos, habitualmente uno lo mete en una caja de galletas o en cualquier caja de lata que tenga y lo pone en el baño abajo del lavamanos. Es lo más frecuente. Lo mismo con los productos de limpieza, ¿dónde van? Abajo del lavaplatos. ¿Ya? Eso es pan de cada día en la urgencia y lo vemos muy frecuente. Entonces, es ahí a donde debemos apuntar para prevenir estos accidentes. No dejar productos químicos de limpieza, como te digo, al alcance de un niño menor.
Nunca cambiar los productos de limpieza de envase, eso es muy frecuente también. Por ejemplo, meter el cloro en un envase de bebida, ¿ya? Entonces para el menor obviamente va a ser algo ya más de rutina, abrir un envase de bebida y beberlo sin saber lo que hay en su interior. Así que nunca, nunca cambiar los envases, y si compramos a granel, preocuparnos de que sea un envase bien rotulado y que esté guardado en el lugar que corresponde. Y lo mismo con los medicamentos, que no queden nunca al alcance de los menores, preocuparse de los medicamentos, por ejemplo, para dormir o cualquier otro que tengamos que ingerir de manera frecuente, no guardarlo en nuestro velador, dejar siempre un espacio en alto donde podamos almacenarlo de forma segura. Oliver, te escuchaba el otro día en un live que vi tuyo en tu Instagram, que lo vamos a dejar ahí para que la gente te pueda seguir, que era súper común que los niños, por el sabor de los medicamentos, también fuera como normal para ellos tomar medicamentos, y eso también era súper peligroso. Así es, mira, por ejemplo, las formulaciones que vienen hechas para pacientes pediátricos habitualmente vienen en jarabe, en gotitas o en pastillas masticables, que todas tienen unos sabores pero exquisitos: sandía, frutilla, plátano, le ponen sabores muy ricos para que el menor se lo tome. El riesgo de eso es que si el menor encuentra el frasco y está tomando algo rico, evidentemente no va a poder medir el riesgo y se va a tomar todo el frasco. Y esto es especialmente grave en los fármacos que vienen en gotitas, ¿ya? Porque piensa que damos, no sé, de repente 5 o 10 gotas de un medicamento, y pensar que un frasco trae más de 100 gotas, ya estamos llegando rápidamente con un volumen muy pequeño a una dosis que puede ser tóxica. Y eso pasa principalmente con el paracetamol, que es lejos la intoxicación más frecuente en los menores y una de las más graves, porque como te mencionaba al principio, aparte de todos los síntomas digestivos, puede generar un daño a nivel de hígado muy grande que puede llevar incluso a la muerte. Así que con todas esas presentaciones hay que tener especial cuidado, como dices tú, por lo atractivo que son para los menores. Así que siempre, siempre fuera de su alcance. Y cuando nosotros tengamos que administrar el medicamento, también preocuparnos de tomar el frasco adecuado, en la dosis adecuada, en el horario adecuado, para no cometer errores. Sí, también te escuchabas una recomendación súper buena que diste también el otro día, que era cuando teníamos que darle los medicamentos preestablecidos por el médico en la noche, también siempre tratar de dejar los medicamentos aparte de los otros. Exacto, para que nos dejarlo siempre en un lugar seguro, pero como bien dices tú, dejarlo aparte del resto, porque si te tienes que levantar a las 3 de la mañana a dar un medicamento, estás mucho más propenso a, por error, tomar el frasco del lado. Y también nos ha pasado de que se han ingerido medicamentos que no corresponden o dosis que no corresponden. Así que también eso es muy importante. Si vas a dar medicamento en la noche, solito el frasco en un lugar seguro, cosa de ir a buscar directamente solo ese medicamento. Oye, Oliver, conversemos un poco sobre los mitos que hay de las intoxicaciones en los menores, porque claro, si uno busca en rápido en internet, algunos dicen que hay que hacerlos vomitar, otros hay que darles leche. Cuéntanos un poco de eso, por favor. Sí, mira, bueno, esos dos que mencionaste tú son lejos los mitos más frecuentes que escuchamos nosotros en la urgencia. Nos pasa también, por ejemplo, con algunas heridas o lesiones de piel que se le echan encima, pero lo que se les ocurre con el tema de las intoxicaciones o de los químicos pasa un poco lo mismo. Como dices tú, el tema de inducir el vómito, la verdad es que para ninguna sustancia está indicado, ¿ya? Hay ciertas sustancias evidentemente que te vas a ver beneficiado si tratas de eliminarlas, pero para eso lo más seguro es acudir en urgencia, que obviamente se evalúe el caso y ver una necesidad de lavado gástrico quizás u otra cosa, pero el tema del vómito en sí hay que tener mucho ojo, porque algunas sustancias, tú con el tema del vómito puedes incluso empeorar el efecto, ¿ya? Y lo mismo el tema de la leche, ¿ya? La leche también se ha mencionado siempre como que prácticamente neutraliza los químicos, y no es tan así, ¿ya? De hecho, hay algunos químicos, por ejemplo, los cáusticos, como la soda cáustica, que tú al mezclarlo con líquido reacciona y finalmente la reacción es mucho peor y mucho más grave. Entonces, siempre tratar de evitar dar cualquier alimento a ingerir, ¿ya? Uno, porque puede inducir la sobreingesta de algún líquido, puede inducir por sí solo el vómito, o porque también puede ser contraproducente según el químico frente al que estemos. Así que esos dos mitos que mencionas tú, de inducir el vómito y la leche, fuera, no hay que hacerlo. Conversemos un poco, Oliver, sobre el CITUC. Cuéntanos lo que es el CITUC y para qué sirve. Ya, mira, el CITUC es una institución que nació desde la Universidad Católica de Santiago, que es el Centro de Investigación Toxicológica de la Universidad Católica, de ahí su sigla,
Es una institución que lleva bastantes años prestando atención tanto para los profesionales de la salud, en temas de manejo de intoxicaciones, protocolos de cómo actuar frente a distintas intoxicaciones, etcétera, tanto como para la gente. Ya cualquier persona puede, y de hecho sería ideal que todo el mundo tuviera en su teléfono guardado el número del CITUC frente a alguna emergencia, porque ellos atienden 24/7, tienen la mejor disposición para orientar a la gente cuando sean víctimas de uno de estos accidentes. Tú te comunicas, te contestan rápidamente y obviamente te van a dar los lineamientos. La gente pensaría que los que más llaman somos nosotros, ya otros pensarán que los que más llaman son los de la casa, pero en realidad está muy parejo, ya tienen un porcentaje muy similar de quiénes son los que generan las llamadas al CITUC. Ya más abajo, fuera de las casas y hospitales, las escuelas también antes eran un sitio muy frecuente, evidentemente ahora sin clases no lo son, pero cuando los niños están en el colegio también son una fuente importante de llamado a este centro, que como te digo, su principal tarea es orientar a las personas, tanto civiles por así decirlo, como personal de salud, a cómo actuar frente a una intoxicación. Sí, dejar en claro igual que el CITUC atiende las 24 horas del día, los 365 días del año, en todo el territorio nacional de Chile, un teléfono gratuito, un centro súper capacitado, nosotros lo visitamos, le hicimos entrevista al director, trabajan kinesiólogos, enfermeras, tienen todos los medicamentos porque por ley tienen la obligación de las empresas que están certificadas, que hacen medicamentos, que hacen insumos y artículos de aseo, están en la obligación de mandar sus agentes al CITUC. Ellos lo estudian y ven las reacciones y ven lo que se puede hacer, si el menor se tiene que quedar hospitalizado, si hay que hacer lavado gástrico. En general son una súper buena ayuda. Siempre tratan de calmar a las mamás, a los papás cuando los llaman. Nosotros lo visitamos y es un súper buen centro, trabajan súper bien ellos. Sí, entregan una muy buena orientación y como dices tú, también es un muy buen tranquilizador para muchas familias, porque también pasa que muchas veces llegan pacientes, obviamente las mamás muy angustiadas, es entendible, muy preocupados de repente porque, es que el niño, no sé, se comió un plumón. Y entonces basta con de repente llamar al CITUC para que ellos mismos te digan, ¿sabe qué? Ante eso no pasa nada. O ¿sabe qué? Ante esto tiene que ir directo a la urgencia. O ¿sabe qué? Solamente vaya al médico en caso de que el menor presente estos síntomas. Ellos, como dices tú, se manejan muy, muy bien y son una muy buena orientación inicial para este tipo de cuadros. Claro que sí. ¿Tú tenías algunas cifras, Oliver, sobre los últimos llamados que se habían hecho al CITUC? ¿Sería bueno igual darnos eso? Mira, la cifra que encontré yo, que es de unos trabajos que se publicó del CITUC hace un par de años, era alrededor de 34.000 llamadas al año, ¿ya? De las cuales el 45% corresponden a víctimas menores de 12 años, es decir, pacientes netamente pediátricos, ¿ya? Como te mencionaba, ¿cuáles eran las causas más frecuentes o la que ellos lograron identificar? Por lejos, con casi el 60% de los llamados eran por ingestas de medicamentos. Ya sea accidentalmente, o por error, o porque el niño lo encontró, porque le dieron mal la dosis, casi el 60% de los llamados corresponden a medicamentos o intoxicación por medicamentos, seguido bastante más abajo por lo que son los productos de aseo, con alrededor de un 15%, y luego tenemos los productos químicos en general, pinturas, solventes, con alrededor de un 10%. Y ya de ahí la lista hacia abajo, con menores porcentajes, incluye cosméticos, productos de higiene personal, plantas, algunos hongos, distintas sustancias que pueden generar, como te digo, una intoxicación, pero por lejos, medicamentos, productos químicos y de limpieza es por lejos lo más frecuente, y creo que es ahí donde hay que apuntar para prevenir este tipo de accidentes. Claro que sí. Oye, Oliver, sabiendo igual y entendiendo que la intoxicación por vía oral es la más frecuente en los niños, en los pacientes pediátricos, la intoxicación por inhalación también es súper importante igual tratar un poco de eso para que la gente igual entienda que obviamente hay algunos solventes que no solo al tomar se producen intoxicaciones. Sí, eso es muy importante. Mira, en general las intoxicaciones por vía respiratoria, yo te diría las más comunes son asociadas a la inhalación de monóxido de carbono, ya sea por algún califón en mal estado, etcétera, o pacientes que son víctimas, por ejemplo, de algún incendio, ¿ya?
Es importante mencionar que esas intoxicaciones en particular, las que son por vía inhalada, por ejemplo, un paciente que estuvo en una quema de algo, en un incendio, y lo encuentras inconsciente, ese paciente rápidamente debe ser trasladado a una urgencia porque el único antídoto para eso es administrar oxígeno de manera obviamente externa para que recuperen el fondo el oxígeno presente en la sangre. Y bueno, los otros intoxicaciones por vía inhalatoria son, como dices tú, el tema de los químicos, solventes, ya que pueden generar principalmente síntomas respiratorios, un poco de, obviamente, dolor de garganta, irritación de la vía respiratoria en general, aparición de secreción nasal, tos, dificultad respiratoria, ya casos más severos pueden llevar a un espasmo, por así decirlo, de las vías respiratorias y generar una dificultad respiratoria mayor que obviamente requiere atención de urgencia. Y por último, están las intoxicaciones asociadas como a pesticidas o a sustancias particuladas que queden en el aire, que esos igual pueden ser graves porque pueden generar algunos síndromes neurológicos, que pueden ir incluso hasta las convulsiones, el coma, y es importante cuando uno tiene que sospechar ese tipo de intoxicaciones. Si es que tú te encuentras, por ejemplo, con varias personas que estén en el mismo ambiente y que estén sufriendo los mismos síntomas, rápidamente tienes que sospechar que pueden estar siendo víctimas de alguna intoxicación ambiental. Evidentemente hay que contextualizar el lugar donde estemos, quiénes están, cuáles son los síntomas, ¿ya? Porque evidentemente uno en la casa no tiene de dónde sacar un plaguicida como va a pensar que se está intoxicando por eso, pero la población rural, poblaciones, personas que viven en lugares agrícolas, tienen que tener mucho ojo con ese tipo de intoxicaciones y tenerlos más presentes que el resto. Lo mismo también la gente, por ejemplo, que tiene el califón dentro del baño, que obviamente ya eso ya no se recomienda, no debería ser así, pero es una realidad para algunas personas que sigue siendo así. Entonces, pensar que si estás mareado, que si empiezas con náuseas, con vómitos, con algún síntoma mientras estás en el baño ocupando el califón, tienes que pensar también que puede haber una falla y obviamente tratar de revertir esa situación. Claro que sí. Oye, también tenemos las intoxicaciones alimentarias, que en general hay varios tipos, como las que son más de urgencia. ¿Cuál crees tú que podrían ser algunos consejos para poder estar atento a ese tipo de intoxicaciones? Ya, mira, con respecto a las intoxicaciones alimentarias, eso me parece que es un poco un tema más de infectología que de toxicología en sí. Ya tiene que ver más bien con un proceso de liberación de ciertas sustancias por parte de algunas bacterias. Las más comunes, por ejemplo, Staphylococcus aureus o la salmonela, que es como de las más famosas. Eso tiene que ver netamente con un mal manejo, una mal manipulación de los alimentos, ¿ya? Y con cuáles tienes que estar muy pendiente, obviamente la salmonela, archisabido y muy conocido el tema a través del huevo mal cocinado, mayonesa casera, huevo crudo. Tenemos, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, que es una bacteria que está presente en toda la piel de todas las personas, en distintas cantidades, obviamente, y que es por el solo hecho de tocar algo ya pudiste transmitirla. Ya entonces ahí hay que guardar mucha atención con el dónde compras los alimentos, cómo fueron manipulados, si las personas se lavaron las manos antes de prepararlo. Tú mismo en tu casa, si te lavaste las manos antes de cocinar, ya hay otras bacterias, por ejemplo, que se pueden transmitir a través de un mecanismo que se llama fecal oral, es decir, alguien que fue al baño, no se lavó bien las manos, quedaron las bacterias ahí, tocó algo y otra persona lo ingirió, ya eso puede acarrear de distintas infecciones que la verdad no muchas veces son graves, ¿ya? Bueno, quiero ser responsable con eso, pueden llegar a serlo, pero muy rara vez lo son. Ya en general, a lo más van a generar un poco de síntomas digestivos, vómitos, dolor abdominal, diarrea. Cuando tenemos que poner mucho ojo, por ejemplo, es cuando los menores presentan diarrea con sangre, ¿ya? Sobre todo asociado a la ingesta de huevos crudos o de carne cruda, eso también es muy importante. Si los menores presentan sangre en sus deposiciones o diarrea con sangre, eso es un motivo para acudir a algún centro médico porque hay que tomar algunos exámenes y descartar la presencia de bacterias, dentro de ellas la salmonela, shigella, yersinia, distintas bacterias que muchas de ellas requieren un tratamiento específico con antibióticos. Sí, por eso igual hay que cuidar siempre la cadena de frío de los alimentos, fijarse igual, porque en general nosotros compramos sushi, tiene con pescado crudo, siempre estar pendiente al final de eso igual. Sí, piensa que siempre comer cualquier cosa que sea cruda va a aumentar el riesgo, ya sea o de infección por bacterias, por virus, por parásitos. Entonces,
ceñido solo al tema de intoxicaciones, las intoxicaciones habituales son toxinas de bacterias, pero contextualizando ahora con el tema del coronavirus, toda la gente ya sabe qué tan rápido o qué tan fácil es de propagar un virus. Entonces, hay virus digestivos como el rotavirus, por ejemplo, o el adenovirus, que también una persona que sea portadora y que esté enferma en ese momento, rápidamente puede contagiar a otra por el simple contacto quizás con las manos sucias, tal como pasa con el famoso coronavirus. Ya es muy parecido y se puede extrapolar a otros tipos de virus, en este caso los digestivos. Oye, Oliver, entonces, finalizando, ¿cuál tú crees que es la mejor recomendación para los padres y los cuidadores para el tema de las intoxicaciones? Mira, yo me canso de decir esto, el mejor tratamiento siempre es la prevención. Ya todos estos accidentes, de hecho, pasa algo curioso con esto, porque hace algunos años la OMS empezó a cambiar el concepto de lo que es un accidente, ¿ya? En el fondo dando a entender que no son cosas que pasan por azar o que nadie pudo prever o prevenir, todo lo contrario, ya le cambiaron el nombre de accidentes a lesiones de causa externa, ya porque es obviamente un factor externo el que va a generar la agresión, y pasa con las intoxicaciones, con las quemaduras, con la mayoría de las caídas, que son accidentes o lesiones de causa externa completamente prevenibles, y es ahí donde hay que apuntar, ¿ya? Hay mucho material, ya te voy a mandar después unos links de algunos compendios que existen a nivel de España, de Argentina. En Chile no existe uno propiamente tal como prevención de accidentes, pero como te digo, Argentina y España tienen mucho auge de esa temática, se han preocupado harto y generaron manuales para que toda la población esté en conocimiento de cómo puedo hacer mi casa más segura, en qué cosas tengo que prestar atención según la edad que tenga mi hijo, que eso también es muy importante. Entonces, como para redondear lejos, el mejor tratamiento para esto es prevenir. No dejemos cosas al alcance de los niños, sea lo que sea, piensa que, por ejemplo, ¿a quién se le ocurriría dejar un cuchillo al alcance de un niño de 2 años? A nadie. Así de peligroso puede ser dejar una tira de medicamentos o quizás un producto de limpieza al alcance de un niño, porque como te digo, las consecuencias en algunos casos pueden ser fatales. Ya basta, por ejemplo, hay medicamentos que son muy utilizados, cardiológicos, algunos antihipertensivos, por ejemplo, que basta con ingerir una sola pastilla para que eso ya pueda tener un efecto tóxico, incluso letal en los menores. Así que todo bien guardado, tratar de no ocupar, como te decía, cajas de dulce, cajas de galleta para almacenar los medicamentos, ya que sea un botiquín bien establecido, no tiene que ser un botiquín comprado, basta con que agarres una caja, le pongas una cruz roja y se sepa que esos son medicamentos. Enseñarle a los niños desde pequeños también que ellos mismos tienen que tener cuidado de las cosas que hacen. Ya desde los 3 años un niño es capaz de entender instrucciones, quizás no siempre las va a obedecer, pero por lo menos las entiende, ya entienden el concepto del no, del cuidado. Así que involucrarlos también en su propio autocuidado, pero siempre recordando que somos los adultos los invitados a velar siempre por la seguridad de los niños, alejando cualquier cosa nociva de su alcance, no dejar los productos bajo el lavamanos, bajo el lavaplato, siempre en gavetas de la parte superior en la cocina. Por ejemplo, si contamos con productos químicos en la casa, pintura, solvente, dejarlos guardados bajo llave, si es que están en un cuarto fuera de la casa o en el patio, preocuparnos bien qué planta comprar, incluso antes de comprarla, porque también hay algunas que pueden tener efectos tóxicos. Así que lo más importante es informarnos y según esa información poder ir previniendo a nuestros niños.